La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Esta mañana, hermanos, tocaremos un tema muy importante para nuestra vida espiritual, para nuestra vida también general en todo lo que nosotros hacemos. Pero que el Señor ponga eso en nuestro corazón. Entre más desarrollemos lo que podemos hablar en esta tarde, verdaderamente más creceremos en el Señor en esta área. Así que el versículo 52 de Números capítulo 26 dice lo siguiente: y habló Jehová a Moisés diciendo, a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los hombres, a los más darás mayor heredad, y a los menos menor. Y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Hoy en día y a través de los siglos y de la historia, hermanos, la humanidad ha estado constantemente en una lucha por los bienes, por las propiedades y por el deseo de tener algo. En el ser humano existe esa necesidad de que le pertenezca algo, la realidad de la propiedad. Ciertamente esto está claramente visto a lo largo de la palabra. Pero con respecto a esto, también el hombre, obviamente caído, no obediente a Dios, lleno de maldad, ha tratado diferentes medios para tratar de generar y crear justicia en la humanidad. Algunos opinan todo tiene que ser de todos, todos tenemos que tener lo mismo, todo tiene que pertenecer a todos, tanto en tierras como en propiedades de otra índole. Pero verdaderamente solamente la justicia de Dios es lo que da a cada uno de acuerdo a lo que Dios le ha placido entregarle. Es por esto que en esta mañana, hermanos, quiero hablarles con este tema: el principio de la equidad de Dios. El principio de la equidad de Dios. Al analizar entonces en primer lugar la palabra equidad, deseo hablar acerca de lo contrario de la equidad, o sea, lo que no es equidad. Algunos han escuchado el término igualdad. La igualdad es lo contrario a la equidad. La igualdad nos dice de que todos tienen que tener lo mismo, porque todos tienen las mismas capacidades. Por lo tanto, todos entonces tienen que dar lo mismo de acuerdo a lo que todos tienen en común. O sea, la igualdad, todos. Pero en este tema, Dios tiene un principio que es el principio de la equidad. La equidad es que la gente y las personas reciben de acuerdo a la soberanía de Dios, de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a cómo Dios le plazca. Esto es algo muy interesante. Vamos a ir hablando un poco más de eso. La equidad es entonces la justicia de Dios, la forma ordenada de repartir que Dios tiene para con cada una de las personas, pero prioritariamente para el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Para comprender un poco más esto, hermanos, quiero comentarles y narrarles, tal vez es muy conocida por todos los que estamos acá, la historia de Israel cuando ellos salieron de Egipto. Ellos salen de Egipto, pero Israel empezó a ser desarrollado por medio de un hombre llamado Abraham. Abraham tuvo un hijo, tuvo varios hijos, pero el hijo de la promesa era Isaac. Isaac era el hijo de la promesa, a quien dio él todo lo que le pertenecía. Isaac tuvo 2 hijos, y de igual forma de la descendencia de Jacob era que Dios ya había decidido que por medio de él se reprodujera y se multiplicara el pueblo de Israel. Jacob tuvo varios hijos, tuvo una mujer también que se llamaba Dina.
Pero de los 12 hijos que él tuvo, salieron las 12 tribus de Israel. Cuando el pueblo de Israel entró al cautiverio en Egipto, eran pocos, eran menos de 100. Eran los hijos de Jacob con sus esposas y sus hijos. Pero ellos estuvieron ahí alrededor de 400 años. Y cuando Dios levantó a este hombre Moisés, que ellos salieron con mano poderosa, ellos ya se habían multiplicado, que es lo que también a muchos de nosotros nos gusta, multiplicarnos, ¿verdad? Ellos habían obedecido ese mandato y en 400 años se habían multiplicado las 12 tribus, que la palabra menciona sus nombres: Rubén, Gad, Neftalí, Zabulón, Judá, Simeón, y eran 12. Ellos entraron ahí con sus familias y se multiplicaron. Se cree que salieron de Egipto alrededor de 2 millones de personas, contando niños y mujeres. Eran muchos los que habían salido. Ellos empezaron a caminar este trayecto y llegaron a la tierra prometida, a la frontera de la tierra prometida. Y es ahí donde encontramos este texto que hemos leído en esta mañana. Antes de este capítulo de 26, de la lectura que hemos leído en versículo 52, del versículo 1 al 51, se conoce lo que fue el censo del pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. De hecho, el libro de Números se llama Números porque relata los censos y enumera al pueblo de Israel. Por eso se llama Números. En el libro de Números vamos a encontrar principalmente 2 censos. Creo que la mayoría de los que estamos acá sabemos que es un censo. Cuando se cuenta la cantidad de población que vive en cierto lugar o en cierta etnia o en cierto pueblo. En el capítulo 2 y 3 de Números encontramos el primer censo. En ese censo fueron contadas todas las personas que habían salido, todos los hombres de guerra y todos los cabezas de familia que habían salido del pueblo de la nación de Egipto. Ahí estaban todos los hombres. Pero sabemos de que en los 40 años en el desierto murieron entonces todos aquellos que no creyeron en Dios. Los mayores de 20 años fallecieron. Es ahí que se levanta este segundo censo en el capítulo 26 que he llamado su atención. Porque aquí ya habían muerto la mayoría de adultos, no la mayoría, todos los adultos que salieron de Egipto que no creyeron en Dios. Y este censo es de los jóvenes y niños que nacieron en el desierto, y ya tenían 40, 30, tal vez 50 años, pero que se habían engendrado ya en el desierto. Este es el censo. Al finalizar el censo, encontramos los versículos que nosotros hemos leído en esta mañana. Es muy importante saber esto para la equidad. ¿Por qué? Dios repartió la tierra prometida equitativamente, no igualitariamente, sino equitativamente. Dice la palabra del Señor en el versículo 54: a los más darás mayor heredad y a los menos menor. Pudo haber pensado Moisés: Josué, vas a dar la tierra, vas a contar los metros cuadrados y vas a hacer un análisis con el número de personas y vas a asignar a cada uno de acuerdo a lo que le pertenece. No, Dios le dijo a Moisés: tú repartirás la tierra equitativamente. El que tiene más tendrá más tierra, el que tiene menos tendrá menos tierra. Es el principio de equidad. Cuando hablamos de más, hermanos, en este texto, en primer lugar podemos ver de que se refiere al número, pero también se refiere a las posesiones que ellos tenían. Para eso deseo que vayamos al capítulo 32, siempre de Números, unas páginas más adelante, cuando en el versículo 1 la tribu de Rubén y la tribu de Gad hacen un pedido a Moisés y le dicen, en el versículo 1 dice: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre ¿de qué? De ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vemos acá de que estas tribus se atrevieron a pedirle algo a Moisés y le dijeron: Moisés, estás viendo que nuestra muchedumbre es inmenso el ganado que nosotros tenemos. Por lo tanto, acá vemos una porción de tierra que puede ser muy buena para nosotros. Antes
Antes de introducirnos a hablar un poco más, hermanos, puntualmente de la equidad, quisiera mostrarles un mapa. Y nuestro hermano acá nos va a mostrar un mapa de la tierra de Israel en ese tiempo, para que podamos ver equitativamente cómo Dios repartió por tribus el territorio de Israel en ese tiempo conocido. Tal vez la mayoría conocemos cómo está estructurado la nación de Israel, aunque hoy en día toda esa porción de tierra no es de ellos. En su momento llegará a ser de ellos. Pero vemos, así está bien. Vemos al lado de la derecha, en la parte de abajo Rubén, arriba Gad y arriba Manasés. Son tres tribus. Manasés era bastante grande, que ellos se les dio un territorio a la derecha y a la izquierda. Lo que divide es algo pequeño, casi no se ve, pero es el río Jordán. Cuando el pueblo entonces llegó del lado izquierdo del Mar Muerto, ellos hablaron con Moisés, la tribu de Rubén y Gad. Le dijeron: tenemos mucho ganado, te pedimos que nosotros nos des un territorio en esta zona. Fue ahí donde ellos, por suerte, fue decidido que a Rubén y a Gad se establecieran al lado de la derecha del río Jordán. Pero Dios les dijo: ustedes, aunque están de este lado, con este requisito les vamos a dar esta tierra, que ustedes tienen que entrar a la tierra prometida y luchar, así como todos los demás hermanos israelitas. Como quien dice, se les va a dar de este lado y aquí estamos, pero ustedes de igual forma van a ir a pelear a la tierra prometida. No confundamos la gordura con la hinchazón, ¿verdad? Se les dijo a ellos: ustedes ya tienen esta porción. No es válido decir: bueno, y ustedes no van a ir a pelear a la guerra. Ustedes también tienen que ir a pelear. Por lo tanto, aún la tribu de Rubén, Gad y Manasés, aunque ellos llegaron y obtuvieron esta parte de tierra previamente a todo lo demás, la gente de guerra de igual forma entró y con Josué conquistaron todo lo demás. Cuando conquistaron todos, los hombres de guerra retornaron a sus tierras que ya habían sido dadas previamente. Recabé unos datos, hermanos. Si ustedes pueden ver en la tierra de Israel, Judá al sur, es ese color anaranjado, son los que tienen la mayor cantidad de porción. Y según la palabra del Señor en el libro de Josué, Judá eran 76.500 hombres. Digamos que la mayoría de ellos hayan estado casados y que hayan tenido hijos. Quizás era la tribu con mayor número, tal vez alrededor de 200,000 personas. Por lo tanto, ellos recibieron la parte sur de Israel en ese tiempo. Ustedes pueden ver que hay distintas porciones. En este mapa está dividido por colores. Al sur vemos Judá. Dentro de Judá está Simeón. Al norte está Benjamín, Dan, Efraín, Manasés. Allá arriba en rojo pequeño Isaacar. A su izquierda Zabulón, Aser arriba y Neftalí en la parte norte también. Y tenemos los otros del lado derecho. Quería mostrar este mapa porque así fue repartida la tierra prometida a todo el pueblo de Israel. ¿Dónde vemos entonces el principio de equidad para con el pueblo de parte de Dios? En estos textos que acabamos de leer. Y esto se repite en Deuteronomio y en Josué también. Dios le dijo a Moisés que así se iba a repartir. Y Moisés se lo dijo a Josué: a los más darás mayor heredad y a los menos menor. Y cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. A los quienes se les daba mayor heredad era en número y también en posesiones. En ese entonces obviamente era en términos de ganado y ese tipo de posesiones que ellos tenían. También es muy importante, hermanos, saber la teocracia. Hoy en día no hay ningún gobierno que su gobierno sea teocrático. En el tiempo del Antiguo Testamento, hasta el rey Saúl, el pueblo de Israel se gobernaba teocráticamente. O sea, Dios gobernaba por medio de sus profetas y sus hombres el pueblo. Unos dicen: pero Dios no lo podía gobernar, era por medio de hombres. Sí,
pero era por medio de hombres completamente que hablaban únicamente la palabra de Dios y no eran reyes. ¿Se recuerdan ustedes en el caso del profeta Samuel, que fue el último profeta antes que el pueblo ya en la tierra prometida pidiera un rey? Ese rey se iba a llamar Saúl, pero antes que él fuese puesto como rey, Samuel era el último profeta y él clamó a Dios y le dijo: oh Dios, ya estoy cansado de este pueblo y ahora considero que han colmado la paciencia mía y la tuya, porque me han pedido un rey. Ya no quieren que tú lo gobiernes, sino quieren un rey, y la palabra dice, como las demás naciones de la tierra. Cuando el pueblo de Israel decidió que ellos querían un rey, ellos lo que estaban diciendo es: ya no queremos la forma de gobierno de Dios, no, queremos como las demás naciones, queremos un rey. Ahí fue cuando Samuel se estremeció en su corazón y él fue el último profeta, no de los profetas que continuaron hablando al pueblo, sino dentro del marco de la teocracia de Dios. El pueblo era gobernado por Dios, por medio de jueces y de profetas. Entonces, hermanos, en el contexto de la teocracia de ese tiempo, encontramos aquí este principio de equidad en el cual el pueblo de Israel tuvo que vivir. La equidad. El que tenía más, entonces tendrá más propiedad. El que tenía menos, tendrá menos porción. Quiero que veamos algunas características o responsabilidades que el pueblo de Israel entonces tenía bajo el principio de equidad. En primer lugar, y era la realidad de los diezmos. No importando donde ellos vivieran y la cantidad de tierra que ellos tenían, todo israelita tenía que llevar los diezmos al lugar que se había asignado, que era el templo, a ese lugar donde se había asignado. ¿Qué eran los diezmos para el pueblo de Israel? Dios estableció en la ley la entrega de los diezmos y de las primicias y de las ofrendas al templo, al tabernáculo, en ese momento donde que se hizo en Silo, en esta parte de la tierra que se llamó Silo. Ellos lo que recibían, esa tierra era altamente bendecida, hermanos. Solo imaginémonos, así como hoy en día también, las papayas que crecían ahí, hermanos, los mangos, algo tremendo, las sandías, los güisquiles, todas las verduras. Me imagino que era algo sabroso, así como lo que comemos ahora, pero tal vez más bendecido, no lo sé. Todos eran bendecidos en esa tierra, porque era tierra prometida, tierra que Dios les había dado. Todos, en el tiempo de recibir las cosechas, todos guardaban la 10ª parte de lo que ellos recibían. No solamente de los frutos de la tierra con los cuales ellos se alimentaban, sino también con el ganado y las posesiones en términos de animales que ellos tenían. Todo tenía que ser llevado, los diezmos de todo tenía que ser llevado a ese lugar donde Dios les había pedido. La responsabilidad número 1 de ellos bajo el principio de equidad era de que el diezmo tenía que ser dado de acuerdo a la capacidad de ellos. Es lógico, podemos decirlo así, que el que tenía más territorio iba a tener más cosecha, porque podía sembrar más. Así como Rubén y Gad, que llegaron donde Moisés y le dijeron: mira la muchedumbre de ganado que nosotros tenemos. Era lógico que ellos tal vez tenían más ganado que otras tribus, por lo tanto, era también lógico que ellos proporcionalmente iban a dar más diezmo que otros. Ese es el principio de la equidad. La segunda responsabilidad de la equidad: todos tenían que dar. Todos tenían que dar. Aunque algunos tuviesen menos, otros tuviesen más, pero todos tenían que presentar los diezmos y las ofrendas delante de Dios. No había razón por la cual alguno no pudiese dar. Es más, en el sistema de culto, en Levítico, aquellos que no tenían grandes capacidades daban las cosas más sencillas, pero ellos daban. Aquellos que tenían mucho daban de acuerdo a lo que ellos tenían, pero daban. Ese es el segundo principio de equidad.
El territorio entonces va a ser dispersado, separado en base a la capacidad que ellos tenían, pero la responsabilidad era de igual forma de acuerdo a lo que ellos tenían. Qué lindo, qué hermoso. La tercera responsabilidad que ellos tenían bajo el principio de equidad, y es de que cuando ellos entraron a la tierra prometida y con Josué conquistaron la gran parte de la tierra prometida, no todos los enemigos de sus porciones de tierra habían sido vencidos. Por lo tanto, cada tribu tenía que llevar la responsabilidad de continuar la labor de conquista de estas porciones de tierra. Por lo tanto, hermanos, la tercera responsabilidad es que cada tribu velaba entonces por la victoria de esa porción de tierra y el cuidado de la tierra que ellos tenían. La tribu de Rubén más que todo velaba por la porción que Dios le había dado. La tribu de Neftalí velaba por la porción que Dios le había dado a ellos. Es el principio de equidad. Por lo tanto, aquel que tenía más hombres tendría mayor gente de ejército, mayor gente de fuerza, y quizás los enemigos eran más grandes, pero ellos tenían que ir en contra de ellos. Hermanos, qué lindos son estos principios que Dios dejó en la palabra. Y ahí está la paz del pueblo de Israel. Gloria a Dios por la historia que vemos en la palabra del Señor. En Corintios la palabra nos dice de que todo esto que tenemos en el Antiguo Testamento ha sido escrito para enseñanza nuestra en este tiempo hoy en día. Por lo tanto, quisiera entrar ahora a hacer algunas implicaciones o enseñanzas que esto tiene para nosotros hoy en día. Verdaderamente a algunos nos duele, ¿verdad?, cuando nos enseñan acerca de dar, pero la realidad es que es un principio de equidad que Dios dejó, y deseo que entremos profundamente en este principio de equidad hoy en día. Algunos dicen, ahora como ya no, el gobierno no es teocrático, entonces el principio de equidad tal vez ya no es el mismo, ha cambiado o puede ser que ya no exista. Pero al ver el ejemplo de la tierra prometida hoy en día, mis hermanos, en primer lugar, trayendo esta enseñanza y todo lo del Antiguo Testamento a nuestra vida, en primer lugar, la tierra prometida al cual nosotros hemos llegado tiene un nombre, y es Jesucristo. Y el reino que Jesucristo gobierna y reina se llama el reino de Dios. La forma en la cual una persona puede entrar al reino de Dios se le conoce como el nacimiento de nuevo. No hay otra forma. El que nace de nuevo entra entonces al reino de Dios. En primera instancia, el reino de Dios hoy en día y el gobierno de Dios puntual, Él gobierna toda la tierra, pero gobierna por medio de su reino, que es su iglesia. Dios manifiesta su sabor, su poder, su olor, como decía el apóstol Pablo. Para aquellos que no creen, somos como para olor de muerte, pero para aquellos que creen somos olor grato. Aleluya. Ahora entonces es el reino de Dios. No me refiero al reino de Dios aquí y esa enseñanza del reino de Dios aquí. Me refiero que Cristo Jesús nos ha dado entrada a esta tierra prometida, que es Cristo Jesús en nosotros. Hermanos, nosotros pertenecemos no a este reino de la tierra, sino a un reino superior, a un reino eterno. Aleluya. Por lo tanto, los principios de Dios pues se mantienen. El principio de equidad. Hermanos, no estamos acá para hablar de política, pero ningún gobierno es equitativo. Eso es imposible. Estamos en un mundo caído. No habrá equidad. Pero el reino de Dios se rige por equidad. Cuando nosotros logramos comprender la palabra del Señor y estas verdades a nuestro corazón, nos trae tanta libertad, nos trae tanto gozo. Al comprender entonces que la tierra prometida en primera instancia es el reino de Dios a la cual nosotros vivimos ahora, Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, tú tienes que comprender algo. Tú ves los milagros que yo puedo hacer, pero verdaderamente tú no puedes ver el panorama completo de la obra que deseo realizar y que estoy realizando. Por lo tanto le dijo: es necesario que tú nazcas de nuevo para ver el reino de Dios. Él dijo eso: el que no ha nacido
de nuevo, no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Pero aquellos que hemos creído en Cristo, vivimos en el reino de Dios. Aún en esta vida, a nuestro alrededor, hay tantas cosas terribles en las cuales tenemos que vivir. Pero el principio de la equidad, hermanos, se mantiene de igual forma. Por lo tanto, algunas responsabilidades que nosotros tenemos al ver nuestra vida equitativamente. En primer lugar, hermanos, y debemos hablarlo, sé que a algunos no les parezca, pero es la enseñanza que el Señor nos dejó y es la libertad para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, aquellos que estamos en el reino de Dios, somos llamados a entregar los diezmos y las ofrendas al Señor. Hay una enseñanza hoy en día errada que cree que cada persona tiene que dar cierta cantidad de dinero para obtener milagros, para obtener, si tú das tanto, si tú siembras tanto, Dios te va a dar tanto. No, al menos no es bíblico. La realidad es los diezmos. De lo que tú tienes que dar. De lo que Dios nos da, eso tenemos que dar, equitativamente. Estoy seguro que entre los que estamos acá, algunos Dios ha bendecido más que a otros. Eso no quiere decir que el que no tiene no puede dar. Sí puede dar, pero no dará como el otro, y tampoco debe sentirse mal. Eso era lo que las tribus ellos comprendieron eso. Yo daré de lo que tengo, de lo que Dios me ha bendecido. Los diezmos, mis hermanos, las primicias. Hoy, bueno, no sé si algunos de los que estamos acá, aunque les veo rostros de vivir en la ciudad, no creo que alguno se mantenga de la siembra o del ganado, no lo sé, puede ser. La mayoría tal vez recibimos monetariamente los frutos de nuestro trabajo. Entonces, al comprender esta realidad, el mayor tendrá más. Esto así es. Dios bendice a unos más, pero eso no quiere decir de que Dios no bendice a todos. A él lo hace como Él place. ¿Por qué Rubén tenía más ganado que los demás? No lo sabemos. ¿Por qué ellos eran más que los otros? ¿Será que los hombres se pusieron más las pilas? No lo sé. Pero ellos eran más y tenían más posesiones. En el reino de Dios estamos hechos para compartir. Esa es la realidad. Esa es la realidad. El que tiene más, por lo tanto, presentará más. El que tiene menos, presentará menos. Pero eso para Dios no es problema. Dios es equitativo, no igualitario. Dios no es injusto, porque a todos nos bendice el Señor. Entonces, pero al entrar en el problema no es el problema, en la bendición de los diezmos, si no los comprendemos bíblicamente, erramos. Los diezmos eran pedidos al pueblo. Dios nunca ha necesitado, y en el Antiguo Testamento tampoco necesitaba. Hoy en día Él tampoco necesita. Quien necesita es el hombre, dar reconocimiento a Dios de quién es el dador de todas las cosas. Hermanos, lo que nosotros tenemos ahorita, tenemos que comprender que es por pura gracia y misericordia de Dios. Algunos hombres dicen, es que yo he trabajado. Gloria a Dios por tu trabajo, pero es por pura gracia. Algunos dicen por las capacidades. Está bien, yo he estudiado 20 años, está bien. La pregunta es, ¿quién te ha dado los estudios? No, yo trabajé y pude pagarme, mis padres. No, es Dios el que da el trabajo. Cuando logramos comprender que en el reino de Dios todo se recibe por gracia, aleluya, nuestra vida cambia rotundamente. Y nuestra vida íntima, profunda es, Señor, a ti debo todo lo que soy. Por eso el apóstol Pablo decía en Corintios, los carnales y las personas naturales, aquellos que no están en Cristo, no pueden comprender los principios bíblicos, ni tampoco tratamos que los comprendan. La entrada para comprender es el reino de Dios. Y tampoco el fin es tener posesiones, sino es agradar a Dios. Por lo tanto, los diezmos en el Antiguo Testamento, cada uno de su ganado y de lo que ellos tenían que traer a ese lugar que se había levantado para darle culto a Dios en Silo. Todos, imagínense esa fiesta, ese peregrinaje de todos los lugares donde ellos vivían hacia este lugar asignado. Era una fiesta. ¿Sabían ustedes, hermanos, que cuando llevaban los diezmos, parte de los sacrificios eran para dar a Dios, y otra parte ellos comían de esos sacrificios y era una fiesta?
Hermanos, era una fiesta tan hermosa. Ellos comían, se gozaban, danzaban. Era una fiesta. El traer eso, ¿por qué? Porque traer al Señor es una fiesta. En segundo lugar, ¿por qué entonces ellos también tenían que traer los diezmos a este lugar? Porque ellos tenían que reconocer que el que los había sacado de Egipto era Dios, que el que los mantuvo en el desierto era Dios, el que les hizo conquistar esas tierras era Dios, y el que le dio esa tierra donde había tan grande bendición era Dios. Si ustedes estudian tal vez en el internet, que ahora hay más fuentes, no todas fidedignas, pero muchas, algunas sí. La tierra de Israel es una tierra árida, es una tierra seca. Pero en esa tierra se gestan, se generan una calidad de frutos. Ellos han desarrollado un sistema de riego que por gotas, por conteo de gotas, ellos saben lo que la tierra necesita y no gastan como nosotros, ¿verdad que así? Regamos. Ellos optimizan cada gota de agua. Han desarrollado, hay unos frutos que es una tierra árida. ¿Cómo crecía frutos ahí? Para que ellos comprendieran que era la pura gracia y misericordia de Dios. Por lo tanto, cuando ellos cosechaban tantos frutos, ellos tenían que apartar la 10ª parte y tenían que llevarlo al templo. Señor, esto es para ti y para la forma de culto que en esos días se llevaba. Hermanos, de igual forma nosotros, la prioridad número 1 de la iglesia es ir y predicar a toda criatura. No hay otra, no hay otra. Hermanos, las bendiciones siguen a aquel que obedezca ese mandato. La palabra del Señor en la gran comisión, ustedes se acuerdan que dice al final de todo, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos, prediquemos, y el Señor está con nosotros, no porque predicamos, por su gracia, y Él está con nosotros. Hermanos, entonces, ¿cómo se ven ahora reflejados los diezmos que nosotros traemos? Únicamente y prioritariamente con la predicación de la palabra y la extensión del reino de Dios en la tierra. Usted me puede decir, hermano, pero yo he visto tantos casos de gente que se enriquece, y es la realidad, no la podemos ocultar. Todos darán cuenta delante del Señor, pero la realidad es que la equidad y cómo el reino de Dios se extiende en esta tierra es por medio de su iglesia y de la forma que Dios ha bendecido a cada cristiano. Cuando comprendemos eso en primer lugar, y en segundo lugar, que es un agradecimiento a Dios. La dicha de estar acá es porque a Él le ha placido. Lo que nosotros nos alimentamos, lo que nosotros tenemos, es por pura gracia y misericordia de Dios. Es una ingratitud. El pueblo no podía no traer sus diezmos. Es una ingratitud no agradecer a Dios. Cuando nosotros no damos a Dios la parte que a Él le pertenece, prácticamente estamos diciendo, Dios, hazte a un lado, yo puedo gobernar mi vida y mis finanzas. Veamos también entre el pueblo cristiano cuántos tienen deudas altas. Juntamente, cuando nosotros decimos, Dios, esto es tuyo, Él provee la sabiduría para usar lo que Él nos da. Pero hay de nosotros si decimos, Dios, si yo he podido hacer esto como yo puedo. Hermanos, que esto sea una fiesta. En segundo lugar, todos tenían que diezmar en el Antiguo Testamento. Hermanos, no escuchemos a enseñanza errada, trae tanto dinero y recibirás tanto. No. Dios no puede ser comprado, ni su salvación, ni su gracia. Nosotros damos únicamente por agradecimiento, pero eso sí, todos tenemos que dar.
Muchas veces aquel que no tiene, se le dice, no, pobrecito, él no. Y aquel que tiene se le exige dar mucho. Ambos están en error. Todos tenemos que dar equitativamente en base a lo que Dios nos ha dado. Qué lindo. El que tiene poco, de poco. El que tiene mucho, de mucho. ¿Cuál es el problema de nuestra humanidad en la cual vivimos? El que tiene no quiere dar. No quiere dar nada. O quiere dar cierta parte. Y el que no tiene, tampoco quiere dar. Miremos nuestros pueblos, esa es la realidad. El que tiene no da o no quiere dar. Y el que tampoco tiene, tampoco quiere dar. No es así en el reino de Dios. El pueblo de Israel todos tenían que dar. Aunque fuese una pequeña papaya, o el fruto, o un pequeño cordero. Y si tal vez otros llevaban 10 corderos, gloria a Dios. Pero era de acuerdo a lo que ellos tenían. Que resuene esta palabra y este versículo en nuestros corazones. Moisés, a los más darás mayor heredad y a los menos menor. Los que más tienen muchas bendiciones, pero tienen muchas responsabilidades. El que tiene menos, tal vez tiene menos posesiones y también tiene menos responsabilidades. La equidad. Pero hermano, pero el mundo no es así, no importa. Nosotros nos regimos bajo este libro. Entonces, la primera característica de nosotros hoy en día, somos llamados a dar. En segundo lugar, todos podemos y somos responsables de dar. En tercer lugar, quiero apelar a una área, que no solamente es en el área física, en el área material, sino quiero apelar al área intelectual y al área inmaterial. Y hay muchos que han sido bendecidos por Dios también en el área intelectual, en el área de las capacidades, en el área de los talentos. Por lo tanto, no se le puede exigir en una empresa, en un trabajo, a alguien que tiene más capacidad, lo mismo de alguien que no tiene capacidad. Pero ¿qué ocurre en muchos negocios, en muchas empresas? Aquellos que tienen muchas capacidades se conforman con trabajar lo mínimo. Y aquellos que tienen menos capacidad les exigen trabajar tanto y tantas horas. Tampoco es equitativo. La equidad es en toda área. Aquellos que Dios ha bendecido con capacidades, hermanos, compartámoslo. Los talentos, las capacidades que el Señor nos ha dado. Es tiempo de compartir. El reino de Dios es compartir, es amarnos los unos a los otros. Aquellos que el Señor ha bendecido también en estudio. No, es que yo estudié, no, es la gracia de Dios. De lo mucho que nosotros tenemos, de eso tenemos que ayudar a otros. Algunos no ayudan, ¿por qué? Es que si yo le enseño a alguien me va a quitar el lugar. No. Si yo le ayudo al otro, ¿y qué va a hacer de mí? No. Así piensa el mundo. En el reino de Dios es otra forma de vivir. Es equitativo. Aquel que tiene más va a entregar más. La responsabilidad es dar mucho más. Y así el reino de Dios se va creciendo y va siendo un lugar cada vez más hermoso. Pero verdaderamente, hermanos, entonces en esa área la equidad también tiene que existir. Los que tienen más, muchas veces eso así es también hoy en día. Aquellos que tienen más capacidad, tienen mayor propiedades o mayor bienes. Eso es lo que dice la palabra. Si ustedes tienen más, tendrán mayor propiedad. Si su ganado es mayor, tendrán mayor propiedad. Aquellos que tienen más altas capacidades tendrán más. Pero en el reino de Dios la equidad se manifiesta en que las responsabilidades también son diferentes. Entonces, en el área intelectual, en el área inmaterial, mis hermanos, también tenemos que dar. En cuarto lugar, la equidad. Hermanos, la dicha de la iglesia es compartir. No solamente quiero apelar a los diezmos y a las ofrendas y a lo inmaterial, sino a compartir con los demás. Aquellos que tienen mayor capacidades pueden hacerlo y pueden compartir con aquel que tenga necesidad. Esa es una muy buena forma. Porque esa es la forma en la cual Dios estableció para que cada uno de nosotros pudiésemos servirnos los unos a los otros.
Así que, hermanos, el dar a los demás es una grande bendición. Es una grande bendición. La iglesia ciertamente se mantiene por la bendición de los hermanos. Toda iglesia bíblica se mantiene por la bendición de todo el cuerpo de Cristo. Y así vamos creciendo todos espiritualmente. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, hasta que lleguemos a ser perfeccionados en el amor, en el conocimiento de Cristo. Y esa es la realidad, no hay otra forma. Algunos dicen, pero es que ahí tienen, pero es que allá no tienen, mejor voy a ir a ayudar donde no tiene. Hermanos, no nos hagamos nosotros jueces, sino que cumplamos nuestra responsabilidad. Y tampoco compartamos ese pensamiento, aquel que no tiene, pobrecito de él. No, pobrecito de mí que no doy. Esa es la realidad. Equidad. Hermanos, Dios nos ha bendecido tan grandemente que no hay forma de poderle pagar. Dígame cómo usted puede pagar a nuestro Señor Jesucristo el haber hecho que Dios se haya hecho hombre, haya llevado sus pecados y los míos, haya vencido la muerte y nos ha prometido vida eterna. No hay forma, ni que sea dueño de toda la propiedad de Apopa. Así le dijo Pedro a ese hombre que cuando veía que los hombres eran llenos del Santo Espíritu de Dios, cuando él oraba por ellos, vino este pícaro, este mago que empezó a ver ¿qué es esto? Y le dijo, Pedro, ¿cuánto quieres que te dé para que yo tenga ese mismo poder? Y él le dijo, muérete tú con tu dinero, esto no puede ser comprado. Hermanos, las bendiciones de Dios no pueden ser compradas de ninguna forma, pero las responsabilidades nuestras son tan importantes. En conclusión, algunos beneficios que nuestra vida espiritual tiene al abrazar el principio de equidad de Dios son los siguientes. En primer lugar, pierde fuerza la envidia en nuestro corazón. Aleluya, hermanos. Pero aquel tiene más. Yo puedo dar lo que yo tengo. La envidia pierde su fuerza porque aquel tiene más y tiene que dar más. Yo no tengo tanto, yo no puedo dar tanto. Y yo tampoco dejo de desear. Eso significa la envidia, desear adentro del corazón, que nos hace perder la paz lo que el otro tiene. Hermanos, cuando comprendemos la equidad de Dios, esto pierde su poder. La envidia en nuestra vida pierde su poder. Los celos, en segundo lugar, para el crecimiento espiritual, beneficio del principio de la equidad, los celos de igual forma pierden su poder. La palabra celos en el Antiguo Testamento significaba cuando una olla empieza allá a burbujear, que ya está hirviendo el agua. Cuando empieza a burbujear está muy caliente. La palabra celos tiene esa idea. Cuando uno empieza a burbujear ya, la ira, tal vez el deseo ya está caliente, los celos pierden su poder. Por eso es que el mundo hoy en día, y si nosotros vemos los medios de la comunicación, a lo que le tiran es a qué tú tienes y qué debes tú tener. Hermano, lo que nosotros tenemos aquí nos dice, lo que tenemos que tener aquí nos dice, y lo que vamos a tener aquí nos dice. Son tesoros eternos. Por eso, en segundo lugar, los celos pierden su poder. ¿Por qué? Porque ahora yo vivo equitativamente. Y en tercer y último beneficio que deseo mencionar, tal vez hay más, es que hay armonía y amor. Hay armonía y amor. ¿Cuántas personas se pelean por una propiedad? ¿Cuántos hijos que un padre dejó una herencia? Son tantos casos. Se pelean a tal grado que se pierde la hermandad, la unidad, el amor. ¿Cuántos en la iglesia pierden la unidad y el amor por esto? Pero cuando vemos la equidad, aquel que tiene más capacidades seguramente puede ser que será más bendecido en algunas áreas,
pero Él también tiene que dar mucho más. Y así crece la iglesia. Hermanos, en la iglesia ya no es quién tiene o quién no tiene, sino que todos unidos vamos creciendo, ayudándonos los unos a los otros. Me puede decir, hermano, eso es una utopía. No, es la palabra del Señor. Y su iglesia tiene que ir a estos objetivos altos de amor. Tenemos que perseguir objetivos altos de amor. Hermanos, el codo, que es bastante duro de bajar, ahí cede. Las bolsas pesadas que la mano no quiere sacar nada, ahí ceden. Cuando el amor de Dios reina en los corazones. Por lo tanto, mis hermanos, en el gobierno teocrático del pueblo de Israel gobernaba la equidad. Los principios de la palabra, que el Señor nos dé sabiduría, porque lo que tenemos que extraer de la palabra son esos principios que Dios dejó a través de la historia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Los principios se mantienen. El principio de equidad. Por lo tanto, al ir al trabajar, demos todo lo que el Señor nos ha dado la capacidad de hacer. No nos conformemos con ser flojos. Cuando sea de bendecir a alguno que está en necesidad, si el Señor nos ha dado la capacidad, demos. Para que la iglesia pueda permanecer en toda esta tierra, el reino de Dios. Demos lo que el Señor nos ha pedido, todos, hermanos. Y verdaderamente no damos para que el Señor nos dé, pero ciertamente Él bendice al que da. Oremos. Buen Padre, aleluya, Señor Jesús. Danos entendimiento en tu palabra y en tu amor, oh Dios. Haznos comprender la bajeza que nosotros somos comparados a tu grandeza. Oh Dios, haznos comprender que todo es por gracia y por tu única misericordia, oh Dios. Arranca toda soberbia de nuestro corazón y toda arrogancia y altanería de nuestro espíritu, oh Dios. Es ahí donde alcanzaremos la libertad de nuestra alma plena y pura. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, oh Dios. Tú eres un Dios equitativo y ayúdanos a tener la sabiduría en la equidad donde nosotros trabajamos. Si alguno de los que estamos acá es jefe, podemos compartir las responsabilidades equitativamente de lo que tú nos has dado, Señor. Ayudar a otros equitativamente, Señor. Que tu palabra, que tu reino en esta tierra puede extenderse por medio de la ayuda de todos nosotros como hijos tuyos, para bendecir las naciones de la tierra, Padre. Señor, tú no necesitas, nosotros necesitamos agradarte y despojarnos de lo que es tuyo. Sé tal vez, Padre, que algunos de los que estamos acá nos cueste entender estas realidades. Puede ser por diversos ejemplos que hemos visto, por diversos prejuicios que a veces hay, es una realidad. Pero Señor, inyecta por medio de tu Santo Espíritu la verdad de los principios eternos. Nuestra bendición está en obedecerte no a medias, sino completamente. Dios, en esta mañana, hermanos, no sé, siento si alguno de los que está acá tal vez ha fallado en esta área. No solamente en los diezmos y ofrendas, sino en el trato a los otros. Nos hemos creído más de lo debido. Si tal vez Dios nos ha bendecido en alguna área, en algún talento, en nuestro lugar de trabajo, no sé, pidámosle perdón al Señor. Y si también te hemos fallado, Señor, con el dar a otros, dar a tu congregación, Padre, perdónanos. El daño no es a ti, es mío, es personal. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús.
Padre, perdónanos, lávanos con tu sangre. Oh Dios, por la fe en la sangre de Cristo recibimos el perdón de nuestros pecados. Y ahora, Padre, renunciamos a toda avaricia. Renunciamos, Señor, a todo aquello que nos priva de tu bendición. Queremos obedecerte. Queremos hacer nuestro este principio. Así como tú dijiste a ese pueblo de Israel, los mayores tendrán mayor propiedad, los menores tendrán menos. Señor, danos contentamiento, sabiendo que unos tienen más, Padre, gloria a Dios. Y también tendremos que dar más y tendrán que dar más. Tal vez otros tenemos menos, Señor. Daremos de acuerdo a nuestras capacidades, pero que nadie nos quite la dicha de dar. Aleluya. Señor, bendícenos a cada uno de los que estamos acá, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Por sobre todo con bendición espiritual. Libertad de espíritu, Señor. Fortaleza sobre el pecado. Victoria sobre el pecado, Señor. Amor los unos a los otros. Unidad los unos a los otros. Oh Dios, ayúdanos a comprender la equidad, que no es igualdad, sino que es equidad, que tú quieres que nosotros podamos desarrollarnos en esa área. Estoy seguro que muchos de mis hermanos que están acá van a ser bendecidos, Señor, más que otros tal vez. Señor, rompe toda envidia, todo celo, Señor, toda falta de amor y de unidad, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por tu Santo Espíritu rompe aquello que no es de ti, oh Dios. Danos una unidad, un amor y la responsabilidad de dar lo que nosotros hemos recibido de ti, Señor, para la alabanza de tu gloria. Aleluya. Amén y amén. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.